Buenos días, vamos a saludarnos como siempre. Buen día con todos. No veo los saludos. Vamos a ver si estamos conectados bien. Confirme si ve bien. Buenos días, Yaneli. ¿Qué tal? Buen día, Valeria. Buen día. Charubel, buen día. ¿Quién más ha conectado? Jeremy, Rivera Fernández, igual manera. Ceci, buen día, Mox. ¿Qué tal? Gustos. Muy bien, chicos, con todo, muy buenos días. Gusto verlos el día de hoy. Ha habido un pequeño cambio en los horarios, así que nos han programado para el día de hoy en este bloque. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo estamos en mi curso? Quiero comentarios antes de empezar. Si hay alguna inquietud, algo no más entendió en la última clase, me gustaría saberlo. ¿Se entendió? ¿No se entendió, chicos? Mox me indica que está muy bien. ¿Más? ¿Qué tal, Peña? Buenos días. ¿Sus comentarios? Ah, le agarremos sorpresa. Claro, de mínimo, chicos, nos han cambiado. No sabían que no sé. Pero no se preocupen. Ahora, mi pregunta es, comentarios, quiero comentarios en el chat. ¿Cómo van en mi curso? ¿Estamos yendo bien? ¿Se entiende? ¿No se entiende? La última clase, un poco sorprendido, porque en realidad creo que avanzamos todo el tema, ¿no es cierto? ¿Me confirman? Camila, ¿qué tal? ¿Todo bien, Camila? Coméntame. Claro, hicimos todo. Ay, gracias, gracias, Jacob. Excelente, muy agradecido. Es que, ¿sabes por qué, chicos, les comento esto? Porque me lleva una sorpresa, por eso quería preguntarles si algo no estaba correcto, porque en la última evaluación que he recibido de encuesta de ustedes me han puesto muy por debajo del estándar. Y yo que sepa, hemos resuelto todo el material, muchachos. Todo se ha resuelto, hemos resuelto el material, hemos sido bastante didácticos. Y mi sorpresa de repente se ha habido un error a la hora de calificar de repente del sistema. Por eso quería preguntarles si estamos bien en el curso. ¿Me pueden hacer algún comentario respecto a ello? Sí, justamente por eso que estoy un poco preocupado, porque he tenido una encuesta de 17, muy por debajo del estándar, y eso me preocupa porque en realidad estamos yendo bien, y cuando hay cosas por mejorar por mi parte, yo acepto y mejoramos, pero sí me sorprende que me hayas puesto esa nota de promedio. Por eso justamente quería preguntarle, ¿de repente es un error de sistema, o es que de repente algo no te expliqué bien? Me gustaría que me lo comentaras. A ver, Rosario, ¿algún comentario? ¿Algo? ¿O no se entendió? Comenta, chicos, porque estamos a punto de empezar y quiero, por eso siempre yo en el proceso, siempre acepto la mejoría de las críticas, pero siempre cuando me la hagan saber de manera correcta. Por eso quería preguntarles si estamos bien, de repente no están de acuerdo con el curso. Ya, entonces, eso quería que tengan claro. De repente puede ser que haya sido un error del sistema, porque a veces sucede que la encuesta, como se activa, de repente a veces no ha sido evaluada adecuadamente, ¿no? Yo les pido un gran favor que sean lo más justo posible con respecto al aprendizaje, ¿no? Que hacemos con toda la buena fe, ¿no? Y obviamente siempre pregunto, pues, cómo estamos. Y yo que sepa, hasta el momento estamos yendo bien. Por eso fue mi sorpresa, ¿no? Que hemos estado yendo bien y todo ello. Y eso era mi inquietud que quería plasmarte el día de hoy. ¿De acuerdo? Bien, gracias, Rivera. Entonces, espero que el día de hoy pues sea evaluado de manera justa, es lo único que pido, ¿no? Bien, chicos, el día de hoy comenzamos con un nuevo tema y el tema se llama puntos notables. ¿Estamos? ¿El tema cómo se llama? Puntos notables. Entonces, comenzamos con el tema el día de hoy. Para eso hay que tener un poco de teoría y bien puntual, porque hay mucho contenido en esto. Así que vamos a explicarte de manera, pues, ¿no? Pues vamos a ver puntos notables. Bien, cuando hablamos de puntos notables, debes recordar siempre este concepto, que debes tenerlo siempre en tu teoría. ¿Estamos? Yo lo coloco aquí como una manera memotécnica que te va a ayudar a recordar esto. Recuerda, esta palabra es importante, lo que se llama el famoso mambo, bocio. Repite conmigo, mambo, bocio. Coméntame si conoces esa palabra. A ver en el chat, dame tus comentarios.
Si estamos bien, si entendí, no entendí, o no lo conozco, profesor. A ver, comentarios ahí. Yo enseño de esta manera para que ustedes puedan recordar este tema. ¿Estamos? Bien. Correcto, muy bien, algunos no lo conocen. Mira, te voy a enseñar esto. Cuando tú ves una cosa es líneas notables. Por ejemplo, ¿cuáles son las líneas notables para recordar? Las líneas notables son las siguientes. Por ejemplo, en un triángulo sería la mediana. En un triángulo podría ser la altura. En otro triángulo podría ser la mediatriz. Esas son líneas notables. Pero cuando se trazan de todos los vértices las medianas, se van a cortar en un punto. Ese punto se llama punto notable. Si trazan las demás alturas, se van a acordar en un punto. Ese es un punto notable. ¿Ves? Igual manera, mediatrices de cada lado hay punto notable. Conclusión entonces. Recuerda esto. M viene de mediana. Eso lo tengo yo como ayuda. M viene de mediana. La línea notable van arriba y abajo van los puntos notables. Mediana, punto de corte de medianas, se llama baricentro. ¿Cómo se llama el punto del B? Se llama baricentro. Punto de corte de medianas. Siguiente, viene la letra A. A viene de altura. Punto de corte de alturas se llama ortocentro. Ahí está, correcto. Siguiente, punto de corte de las mediatrices, la M de mediatriz. Punto de corte se llama circuncentro. Circuncentro. Siguiente, punto de corte de las bisectrices. B viene de bisectriz. Se llama incentro. Incentro. Esa es una manera. Y la letra O solamente es para completar la frase, se elimina, no participa. Esa. Entonces, ¿qué cosa es el mambo bocio? Es una manera memotécnica de poder recordar líneas notables con puntos notables. A ver, recordemos. Punto de corte de medianas, baricentro. Punto de corte de alturas, ortocentro. Punto de corte de mediatrices, circuncentro. Punto de corte de bisectrices, incentro. Y las O se van. Coméntame si entendiste esa parte. A ver, coméntalos en el chat. Sí, si nos han cambiado el horario, correcto. Excelente. Entonces, con eso vamos a ayudarnos cuando veamos. Se presenta entonces la primera línea notable. Comenzamos con el baricentro. Ajá. Vamos aquí. Y colocamos el primero, que se llama el famoso baricentro. ¿Qué pasa en el baricentro, profesor? Vamos a recordar. Entonces, yo primero voy a mi teoría de arriba, ayúdate en la manera memotécnica, y coméntame tú, ¿con quién va el baricentro? A ver. Ahí está. Vamos a pintarlo para que se vea chévere, elegante. Ahí está. Mínimo, ya que tú sabes que este fin de semana comenzamos con los bloques de los exámenes de admisión. Mínimo. Ahí está. Listo. Ya tenemos entonces esta figura triangular. Profesor, ¿qué cosa es la primera línea que usted ha comentado? Es el baricentro. Baricentro va con medianas. Ah, profesor, si usted traza una mediana, ahí está. Y usted traza otra mediana, ahí está. La tercera mediana va a pasar por el mismo punto, por ese puntito. Y a la hora que pase, ese punto de corte tiene un nombre. Se llama el famoso baricentro, punto de corte de medianas. Y si es mediana, estas distancias son iguales. Estas distancias son iguales. Y estas distancias son iguales. ¿Ves? Entonces, ese puntito que tiene la letra G, preferencia le ponen la letra G, pero puede cambiar la letra, se llama baricentro. Profesor, ¿eso es lo más importante del baricentro? ¿Punto de corte de medianas? No, hay una propiedad especial. Cuando tengas un triangulito, acá lo voy a poner, un triángulo, tanto para que te buscas en este tema, cuando tengas un triangulito y tú tengas una mediana, recuerda, una mediana, ya sabes que el baricentro se va a encontrar en un punto de esa mediana. Ahí va a estar el baricentro. Y por teoría,
estas partes son iguales. Segundo, ¿cuál es la propiedad? Que este segmento siempre va a ser el doble del de acá. O sea, mejor dicho, ¿qué pasa? El baricentro divide a la mediana en la proporción de 2 a 1. Eso es lo que tienes que saber. Siempre en proporción de ¿cuánto? De 2 a 1. Esa es la propiedad del baricentro. Hasta aquí. Coméntame si se entendió eso. Coméntame si está claro hasta ahí la teoría, chicos. Bien, con la manito, pueden contestar también. Bien. Comenzamos. Intenta. Pregunta número 2. Intenta. Pregunta número 2. A ver. Resuélvela mientras voy preparando el gráfico. Bien. La pregunta número 2 te presenta este ángulo, ahí está el dibujo. Te dicen que este ángulo mide 53 medios, ahí está. Te dicen calcular la media de este ángulo y te dicen que este puntito se conoce. Dice que por definición del problema, dice que es el baricentro. Ajá, colocas baricentro. Profe, es justo el punto notable que hemos visto, ¿sí o no? ¿Qué dice el baricentro? Profe, si esta línea pasa por el baricentro, entonces hay que aprovechar al máximo esa línea. ¿Cómo la aprovecho? La prolonga. Profe, prolongamos esa línea. Al prolongar, ahí está la prolongación. Y como pasa por el baricentro, tiene que ser una mediana. Ah, esas partes tienen que ser iguales, ¿ves? Pero profesor, si el triángulo rectángulo grandote es 53 medios, esa es teoría. ¿Cuál es la teoría? El cateto que se opone a 53 medios está en la proporción de 1 y el ángulo que está acá, este cateto se le pone en la proporción de 2, teoría. Proporción de 1 a 2 en 53 medios. O sea que si este es K, esto debe ser 2K. Por lo tanto, cada uno debe ser K y K. ¿Ves? ¿Por qué? Porque esa es la teoría del baricentro. Los catetos se encuentran en la proporción de 1 a 2. Profesor, pero si esto es K y esto es K, entonces estos dos catetos son iguales. Lo que está generando que este triángulo sea triángulo conocido. ¿Cuál es el único triángulo rectángulo que tiene sus dos catetos iguales? Es el triángulo de ¿cuánto? 45. ¿O no? Se acabó. Porque si tú te das cuenta, 45 más X y más 53 medios deben sumar 90 por ser un triángulo rectángulo. Chiste. 45 más 53 medios más X tiene que ser igual a, perdón, 90 grados, ¿no? Porque es un triángulo rectángulo, 90 grados. Si tú lo operas, sale la respuesta. ¿Cuánto es la respuesta para eso? A ver si la tienes, dámela en el chat al toque. A ver. Chiste, ¿no? A ver. Tus respuestas en el chat, chicos. A ver, ¿están ahí? A ver, Yané, Ortega, Ceci, ¿alguna respuesta? González, Jeremy. ¿Listo? 37 medios, correcto. Si tú operas, este pasa a restar, que era 45, este pasa a restar y queda 45 menos 53 medios. Y eso al restarlo va a ser ¿cuánto? 37 medios. Y se acabó la pregunta número 2. ¿Ves? Teoría, entender bien cada uno de los que uno notamos. Ahora sí,
sus comentarios, si está claro, chicos. Muy bien, Isabel. Muy bien, ¿todo claro? Bien. Entonces ya hemos visto lo que es el baricentro. Ahora nos vamos a otro punto notable. Vamos al famoso incentro, ¿no es verdad? Otro punto notable. Vamos por acá. Y nos vamos a otro punto notable. Ahí está, incentro. Bien, ahí está el incentro. Vamos a la teoría que hemos hecho aquí. Profesor, el incentro, que es un punto notable, ¿con qué línea de corte es? Con las bisectrices. Profesor, entonces, ¿qué es el incentro? Punto de corte de bisectrices interiores. Ah, si esta línea es una bisectriz interior y esta línea es una bisectriz interior, por ahí pasará la tercera bisectriz interior. Y si es bisectrices, ¿cómo tienen que ser estas medidas? Iguales, ¿no es cierto? Porque es una bisectriz interior. Ahí está. ¿Y cómo se llama ese punto? Se llama el famoso incentro. Punto de corte de bisectrices. En ese momento, cuando aparece el incentro, debes recordar tus propiedades de triángulos. Por ejemplo, una de estas es esta de acá. Cuando tienes una figura triangular y tú veas que en ese triángulo tengas una bisectriz interior y tengas una bisectriz interior, muchos lo utilizan, así que tienes que aprender esta propiedad. Me imagino que ya la has visto también. Si estas medidas son iguales y estas medidas son iguales, entonces este punto es el incentro. Ese ángulo tiene propiedad con respecto al ángulo que está acá arribita. Me refiero a este ángulo X. ¿Cuál es la propiedad? El ángulo X, profe, ¿a qué es igual? Es 90 grados más la mitad del ángulo que está en su parte superior. Theta sobre 2. Esa es la propiedad cuando hay un incentro. ¿Ves? Vamos a unas preguntas. Intenta. Pregunta número 3 y pregunta número 4. A ver, ¿te dejo intentarla? Chiste. Memores. Si te salió la 3, ponme tu respuesta en el chat al toque violento. Tú me mueres. Lúcete. A ver, vamos a ver en el chat. A ver, la pregunta 3. C, me dice Mox. ¿Alguien más que haya hecho la 3? ¿Solamente Mox? ¿No hay nadie más? Facilito, muchachos, tú mismo son, ¿ah?
ver, ¿alguien más? Janet, a ver, me escribe tu respuesta, Janet, ¿te salió? ¿No te salió? Ponme tu comentario. Ceci, ponme tu respuesta si te salió o no salió. Ahí está, Janet me ha puesto una clave, 40, correcto. Jacob también me ha puesto la C. Bien, correcto. Vamos a resolverla entonces. ¿Qué dice la pregunta 3? Aquí está. Dice, un alumno de la academia logra ubicar el incentro de su escuadra. Dice que este es el incentro de una escuadra. ¿Estamos? Profesor, dice incentro. Ah, me voy a mi teoría. Incentro va con bisectrices interiores. Ajá. Si este es incentro, entonces esta línea que pasa por ahí tiene que ser bisectriz interior en cada vértice. Conclusión, estas medidas deben ser iguales. Profesor, acá también deben ser iguales, entonces también es tita y tita. Profesor, acá también son iguales, claro, porque pasa por el incentro. Chiste, ¿no? Porque tú sabes que todas estas medidas en un triángulo se conocen. ¿Cuánto suman los ángulos internos? Suman 180. Al toque, ¿qué vas a decir? 2 alfa más 2 veces el valor de tita más 2 veces el valor de x. Eso tiene que darte 180. Le sacamos mitad, 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 mitad. Al sacarle mitad, ¿qué te va a quedar? Que alfa más tita más x es igual a ¿cuánto? 90 grados. Profesor, pero le dan un dato. ¿Cuál es el dato? Dice que alfa más tita se conoce. ¿Cuánto mide esto por dato? Mide 50. 50 más x es igual a 90. Chiste. ¿Cuánto es la respuesta final? Ponme en el chat si estás conmigo. Vamos. Póngame tu respuesta en el chat, que no le he hecho, igual ponga su respuesta para ver que estamos siguiendo la secuencia de la pregunta. La respuesta debe ser el cuánto. Correcto, así es, ¿ves? Bien, eso es lo que necesito, que estás acá. La virtualidad no nos va a alejar, hijo. ¿Estamos? Estamos ahí. Siguiente, pregunta número 5, 4. Miren lo que dice. Dice el gráfico te muestra y te dice que el punto I es el incentro. Otra vez es el incentro. Profesor, pero si es incentro, le están pidiendo esta vez el ángulo que está acá abajito, este ángulo. O, por la figura que veo, ¿se puede aplicar la propiedad? Claro que sí, mira. Primero tienes que verificar. Si es incentro, entonces estas medidas, ya sabes cómo tienen que ser, iguales. Estas medidas, ¿cómo tienen que ser? Iguales, porque es bisectriz. Profe, bisectriz y bisectriz, este ángulo se conoce. ¿Estamos? ¿Qué se cumple? Todo este ángulo, aplica tu propiedad y a ver, termínalo tú y me dices cuánto sale. A ver, si hay sus respuestas en el chat, póngame sus respuestas. Mox ya me marcó, la 4 le salió E. A Isabel le salió la 4, le salió B. Diferentes claves, ¿ah? A ver el resto, ¿qué opina? ¿Alguien más? Fabián Ortega, la E. Correcto. Vamos a ver aquí. Profesor, este 40 sería el ángulo de arriba, sería el θ. Y este X ahora sería 2X, si quisiera aplicar la propiedad. ¿Qué digo de frente? Aplico mi propiedad de bisectrices. ¿Cómo sería mi propiedad? El ángulo que está acá abajito sería el X. Para mí sería 2X. Entonces, en vez de X ya no va a ser X, sino va a ser ¿cuánto? 2X. 2X va a ser igual a ¿cuánto? 90 grados más la mitad del que está arriba de él. ¿Quién está arriba de él? 40. Este sería 40 grados sobre 2. Sumas, te va a salir 110. 2x igual a 110, ya tienes tu respuesta. ¿Cuánto sale el valor de x? Sale 55 grados. Y se acabó la pregunta número 4.
Bien, chicos, a ver si realizamos la captura. Bien. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? ¿Se entiende la clase? Gracias, Jeremy. Gracias, Jacob. Muy bien. Estamos haciendo nuestra teoría, estamos haciendo nuestros ejercicios, estamos familiarizando con los puntos notables. Así es como se estudia este tema, teórico, práctico. ¿Ves? Listo. Entonces, ya puedo borrar, borramos para seguir avanzando. ¿Vamos? Y nos vamos a otro punto notable. Nos vamos ahora al famoso ortocentro. En este caso del ortocentro hay que tener un poco de cuidado con respecto a la ubicación del punto, porque eso va a depender del tipo de triángulo. Te voy a presentar los dos más importantes, ¿estamos? Este de aquí y el triángulo rectángulo. Bien, vamos acá para que te ubiques. Mira, cuando tengas un triángulo general y te hable del ortocentro, por la teoría del Mambo Bossio, ortocentro va con alturas. Ah, profesor, entonces si yo trazo una línea de acá que forme 90 grados con este lado opuesto, eso se llamará altura, ¿ves? Profesor, ¿qué cosa es el ortocentro? Punto de corte de las alturas. Ah, profesor, esa es una altura. Esta línea sería una altura cuando se traza de un vértice y forma 90 grados con el lado opuesto. Conclusión, la tercera línea también va a pasar por ahí. Y esa sería la que está mostrada. Basta con dos alturas para que la tercera pase por ahí. Y esto va a ser 90 grados. Este puntito de acá se llama el famoso ortocentro. Repito, ¿qué cosa es el ortocentro? Ortocentro. Punto de corte de las alturas en un triángulo. Pero ¿qué pasa cuando el triángulo cambia? Por ejemplo, este es un triángulo en el punto interno cuando se trate de un triángulo acutángulo. Acutángulo. ¿Qué significa la palabra acutángulo? Que sus tres medidas son menores de 90 grados. Pero ¿qué pasa cuando el triángulo es triángulo rectángulo? Esto acostumbra tomarlo San Marcos, cuando se trata de un triángulo rectángulo. Como teoría para ti, cuando te digan de un triángulo rectángulo, es porque uno de sus ángulos en un vértice mide 90 grados. Profesor, ¿dónde va a estar las alturas? Mira, una altura va a ser trazada, por ejemplo, de este vértice hacia abajo es una perpendicular. Esa sería una altura. ¿Qué ángulo forma acá? 90 grados. Esa sería una altura trazada en ese triángulo rectángulo. Pero ¿qué pasa cuando trace las otras dos? Mira, tú quieres trazar hacia este lado, tendrías que trazar una perpendicular a este lado. Por coincidencia, esa perpendicular va a ser esta. Mira. Ah,
La segunda altura va a ser este cateto. ¿Ves? Esa va a ser la altura que hacía trazada de este vértice hacia este lado. Ahí está la segunda altura. De igual manera, la altura trazada de este vértice a este lado sería esta perpendicular. Conclusión, ¿dónde se van a cortar las tres alturas de anaranjado? Mira, ¿dónde se cortan? Se cortan en el vértice del ángulo recto. Entonces, el ortocentro, que es este puntito, puede ser el O o el H, cualquier letra puede variar, ese puntito se llamará ortocentro. O sea que el ortocentro es el vértice del ángulo recto. ¿Qué cosa es el O? Es el ortocentro. Y por tratarse de un triángulo rectángulo, porque es un triángulo rectángulo, el ortocentro se encuentra en el vértice del ángulo recto. ¿O qué cosa es esa parte del ortocentro? Es el vértice del ángulo recto. Del ángulo recto. Listo. Ese es importante cuando es ortocentro. ¿Listos? Comenzamos. Ejercicios asociados con esto. Pregunta que te voy a pedir. Marca pregunta número 6. Marca pregunta número 7. Y pregunta número 15. Vamos ahí. Te dejo intentarlo para que podamos ver la solución. Pregunta número 7. Pregunta número 7. Este gráfico. Y pregunta número 15.
Bien, ahí están las 3 preguntas que te he pedido. Coméntame de la pregunta 6, si lograste resolverla. A ver. Pregunta número 6, te dicen que esa figura es un cuadrado y te piden calcular el valor de x. Ahí está. Te dicen que aquí es 90 y ahí es nada más, ¿no? Ah, también 90. ¿Alguien hizo la pregunta 6? A ver en el chat, quiero ver. La D le salió a González, la 6, la D, correcto, González, sí. Y para Yanel, la 7 le salió la clave B. Correcto, muy bien. 2. ¿Alguien más? Vamos por acá. Miren, ¿qué dice la pregunta 6? Vamos contigo, mira. Te dicen que esta figura es un cuadrado. Ojo, que es un cuadrado. ¿Estamos? Te dicen calcular la media de este ángulo. Pero tú tienes que ser observador cuando ves una pregunta. Mira, si tú ves esta parte, esta línea que está llegando acá forma 90 grados. O sea, es como si esto fuera una altura. No sé si lo puedes ver. Esta línea es una altura. ¿Pero para quién, profesor? Porque no veo un triángulo. Lo que vas a hacer es vas a formar tu triángulo. ¿Cómo, profe? No sabe. Haces esto. Este punto lo unes con él. A la hora de unirlo, ¿qué va a suceder? Mira, toda esa figura va a ser un triángulo. No sé si lo logras ver. Todo esto de acá va a ser un triángulo. Y en esa figura triangular que estoy sombreando, si tú te das cuenta en esa figura triangular, ajá, esta línea es una altura, mira, la voy a poner de color celeste. Profe, esta línea de acá, voy a poner doble línea ahí, esa línea de ahí forma 90 grados. Es una altura para esa figura triangular. Profe, esta línea de anaranjado también está cumpliendo esa condición, mira. Esta línea de anaranjado, ¿qué está pasando con esa línea? También es una altura, porque forma 90. Ah, profesor, si esto es altura y esto es altura, este puntito ya lo conoces. Se llama el famoso ortocentro. ¿Qué es H? El ortocentro del triángulo sombreado. Ortocentro del triángulo que está sombreado. Profe, si ese es el ortocentro, entonces, ¿qué está pasando? Esta es una altura, esta es una altura, por lo tanto, esta de acá también ¿qué debe ser? Una altura. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a prolongarla. Y al prolongarla, ¿qué ángulo va a formar acá? 90 grados. Chiste, porque si te das cuenta tú, facilito. Porque a la hora que has trazado esto, para darte cuenta el triángulo, te habrás dado cuenta que esta es la diagonal del cuadrado. Y como es diagonal del cuadrado, este ángulo lo conoces. ¿Cuánto mide este ángulo? 45 y 45 por ser diagonal de un cuadrado. Fácil. Como esta figurita es un triángulo rectángulo, 45, 90, acá también debe ser 45. Y por la propiedad del espejito, ¿cómo son estos dos? Iguales. Y se acabó. ¿Cuánto sale X? 45 grados. Profesor, yo soy observador, ¿no? Profesor, yo veo que eso se parece acá. Vamos a la 15. A ver, dime tú. Dice que es un cuadrado y ese es un arco. Míralo bien. Si es un cuadrado, puedes hacer esta de frente, ¿ah? Profesor, esa línea podría ser una altura. Porque si es una altura, ¿por qué? Porque este ángulo forma 90, porque es uno de los lados del cuadrado. O sea, este ángulo mide 90 grados. Esta línea es una altura, ¿ok? ¿Qué es lo que te pide la pregunta? ¿Qué punto notable es esto? Nos pregunta. Vamos a ver. ¿Qué dice la pregunta? Vamos a la hojita. Dice, acá. Pregunta 15. Chiste. Dice, ABCD es un cuadrado. Dice que otra vez este es un cuadrado. ABCD es un cuadrado. Ahí está. ¿Qué me dice en la pregunta? ¿Qué punto notable es F para el triángulo ACE? Nos preguntan qué punto notable es este puntito para él. Para eso, para saber qué punto notable, tengo que trazar las líneas por ahí para ver de qué punto se refiere. Y lo que vas a hacer es, vas a trazar una línea por ese puntito. Acá está. Y vas a trazar esa línea por ese puntito para averiguar de qué punto notable se trata. Así como está, no sé nada. Pero profesor, esto ya lo has hecho, mira.
Este es diagonal del cuadrado, por lo que hemos visto. Y por lo tanto, este ángulo lo conoces. Esto mide 45 grados. ¿Ves? Profesor, esto es 45. Bien. Pregunta, ¿este ángulo lo conoces? Porque como este es radio y radio de este cuadrante, estos dos son iguales, radio y radio. Entonces este ángulo mide 45. ¿Ves? 45. Este ángulo de acá también lo conoces. ¿Cuánto mide esto? 45, porque al ser diagonal del cuadrado, forma 45, 45. 45 acá, 45 acá, tapa esto con la regla. Con estos dos, este ángulo sale 90 grados. Uy, se acabó. Porque si tú te das cuenta, esta línea de azul es una altura. Esta línea de azul, estás comprobando que también es una altura. Mira. ¿Por qué estás comprobando? Porque salió 90. Ah, profesor, esta es una altura, esta es una altura. En conclusión, esta línea también, ¿qué debe ser? Una altura, porque pasa por el mismo punto, así que también debe ser 90. ¿Qué estamos concluyendo? Que el punto F, ¿qué cosa es? A ver si me lo dices, ponle en el chat si estás conmigo. ¿Qué punto notables? A ver, ortocentro, muy bien, eso. F es el ortocentro, punto de corte de altura. ¿Ves? Chiste, la pregunta número 15. Nos vamos a la pregunta 7, que está allá. Vamos a la 7. ¿Qué dice en la 7? Dice por acá. En la figura se muestra parte de una estructura metálica y te están dando como dato que este punto es el ortocentro. También me lo están diciendo. ¿Eh? H es el ortocentro. Ese es dato del problema. ¿Qué me dice la pregunta? HA mide 40. Tú vas a tu dibujo, HA, este es el punto A. Dice que esto mide, acá es al revés, ¿no? Acá es A y acá es C, ¿no? Esto es C, ahí está. Entonces, HA mide ¿cuánto? 40. Vas y colocas acá, profe, fácil, 40. Ahí está. ¿Qué más dice? Un dato. Dicen que NA es igual a ¿cuánto? 5/3. ¿De quién? Del valor de NC o de CN. Y esto a la vez dice que es igual a 50. Cuando hay igualdad de A3, significa que los tres son iguales. Entonces, NA lo vas a igualar a 50. ¿Dónde está NA? NA es todo esto, mira. ¿Cuánto mide por dato entonces? 50. Coloca 50. Ahí está. Dice que esto mide 50. Te dice que esto mide 40. Profesor, pero como los tres son iguales, también puedes igualar estos dos. Sacas quinta y el 3 vas a multiplicar y el valor de CN lo conoces. ¿Cuánto mide esta parte? Mide 30. Eso mide 30. Como tú eres un champero, no champero, una persona analítica, dice, profesor, veo 30, 40, 50, eso me hace recordar un triángulo notable. ¿Ves? 40, 50, 30 sería bacán si estuvieran los tres en un solo triángulo. Para eso vamos a utilizar esto, mira. Si este es el ortocentro, entonces esta línea que pasa por ahí tiene que formar 90 grados, ¿o no? Profesor, si esta línea pasa por el ortocentro y parte de un vértice, debe formar 90. Ah, profe, 90 acá y 90 acá por ser ortocentro. Percátate, esta figurita la conoces, se llama la propiedad del Michi o de la corbatita, ¿te acuerdas o no? Y si ese es un Michi, ¿qué se cumple? La suma de estas medidas es igual a la suma de estas dos. 90 más alfa, acá también debe ser ¿cuánto? 90 más alfa. Ah, y si esto es alfa, este triángulo que está acá, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Por lo tanto, si esto es 30, entonces este lado de acá debe ser 30. ¿Se acabó? Porque si este es 30, 40 y 50, ¿qué nos pide la pregunta? Nos pide calcular el ángulo formado por las varillas NH. Esta es la varilla NH. ¿Y la otra varilla quién es? HA. ¿A qué varilla se refiere? Se refiere a esta varilla de color rojo y esta varilla de color rojo. Dice, ¿qué ángulo forman esas dos varillas? Me piden este ángulo de aquí. Esta es la pregunta X. Pero fácil, porque si este es 30, 40 y 50,
es un triángulo notable. Quítale el 0, 3, 4, 5. Entonces el valor de X tiene que ser ¿cuánto? 90 grados. Chiste. La pregunta número 7. Bien, chicos, sus comentarios en el chat. ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, sus comentarios, chicos. Espero ahí sus comentarios. La manito, quiero ver cómo estamos. Bien, Janet, ¿y más? Bien. Bien, chicos. Entonces vamos claro, todo hasta aquí bien, ¿no es cierto? Bien. Entonces, a ver si realizan una captura, chicos, de esa pantallita. Realicen una captura para continuar con la clase, ¿ok? Lo ponen en el chat para ver si ya está, para yo guiarme. Listo, chicos, confirmen si ya tienen la captura. No veo la imagen en el grupo, porque ha salido su tutor un ratito y no le tomó la foto. Confirmen si tienen la fotito. Vamos a borrar, chicos. ¿Sí? Gracias, Fabián. Excelente. Se agradece. Jacob, gracias. Bien. Voy borrando entonces. Bien, y nos vamos al siguiente punto notable que se llama el circuncentro. Este sí debe tener mucho cuidado porque este es el que más acostumbra a tomar San Marcos, ¿no? Más que todo ello por sus características y sus propiedades adicionales, ¿no? Circuncentro. Hay varias maneras de, bueno, yo en realidad utilizo dos maneras para poder reconocerlo rápido al circuncentro. Una manera de reconocer al circuncentro es esta. En algunos casos te sirve esta manera, en otros casos te sirve la otra que voy a poner al costado. El circuncentro, como tú ya lo sabías, es el punto de corte de las mediatrices. Mediatrices de los lados. Por ejemplo, mira, si yo trazo la mediatriz a este lado, ¿qué cosa es mediatriz? Es una recta que forma 90 grados con el lado y lo divide en partes iguales. Eso se llama mediatriz para este lado. Profesor, pero también habrá mediatriz para el lado inferior. Claro que sí, por acá habrá una línea que forma 90 grados con el lado inferior y lo divide también en partes iguales. Eso es mediatriz. La conclusión va a ser que cuando ya tienes dos mediatrices, por ahí va a pasar la tercera mediatriz del tercer lado. Por ejemplo, si trazas mediatriz acá, profesor, por ahí va a pasar. Chévere. Entonces, ¿eso va a ser qué cosa? 90 grados. Este puntito de acá ya lo conoces. Ese se llama el famoso circuncentro. Punto de corte
de las mediatrices de los lados en un triángulo. Pero otra manera de identificarlo también es a través de la circunferencia. Si yo tengo un triángulo y yo hago pasar una circunferencia por sus vértices de esta manera, entonces el circuncentro también es el centro de la circunferencia que pasa por sus vértices. Ese es el famoso circuncentro. Ese es el circuncentro. Ah, profesor, o sea, no tiene que estar necesariamente con la circunferencia. En algunos casos conviene ubicarlo con la circunferencia, en otros conviene ubicarlo con las mediatrices. Entonces, ese sería el triángulo al cual estamos haciendo referencia. Entonces, ¿qué cosa es el circuncentro? Es el centro de la circunferencia que está ahí. Claro, porque si tú te acuerdas, cuando del centro se traza una perpendicular o una cuerda, lo divide en partes iguales. ¿Te acuerdas o no? Si del centro trazas una perpendicular o una cuerda por circunferencias, lo divide en partes iguales. O sea, en el fondo, sigue siendo el punto de corte de las mediatrices. ¿Ves? Sigue siendo el punto de corte de las mediatrices. Ah, profesor. Eso, mediatriz, 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 ahí está. Entonces, ese elemento que está acá tiene un nombre especial. Lo que parte del centro y pasa por los vértices se llama el famoso circunradio. Este de acá se llama el famoso circunradio. Circunradio. Y este puntito de acá, el O, o cualquier letra que tú coloques, voy a ponerle O, este punto tiene un nombre, se llama el famoso circuncentro. Listo. Profesor, entonces está pasando algo, mira. Si yo hago un trazo desde el centro hasta acá, esto sería el radio, profesor. Si hace el centro hacia acá, esto también sería el radio. Y también sería el radio. Entonces, el circuncentro tiene algo especial. El circuncentro está a igual distancia de los vértices, mira. O sea, el circuncentro o circuncentro equidista. Equidista significa igual distancia. Equidista, ¿de quién? De los vértices del triángulo. Vértices del triángulo. Y se acabó. Entonces, ya tengo, a ver, recordemos un resumen. Yo puedo ubicar el circuncentro a través del triángulo trazando las mediatrices. O la segunda manera, puedo ubicar el circuncentro a través de la circunferencia que pasa por los vértices. Y a esa distancia que une el radio de esa circunferencia tiene un nombre, se llama circunradio. ¿Está acá? Circunradio. Y este puntito se llama el circuncentro. Profesor, ¿hay propiedades? Sí, importantes. Entonces, vamos a ver las propiedades asociadas. Propiedades asociadas. Importante porque con eso destrozas preguntas en segundos nada más. ¿Eh? Primera propiedad que te voy a presentar. Profesor, cuando tengo un triángulo y usted tenga de esa figura triangular, se ubique el circuncentro o le den como dato el circuncentro, primera observación. ¿Qué debe saber? Al unir el circuncentro con los vértices, siempre esas tres distancias son iguales. Primera propiedad. La distancia del circuncentro, esas tres longitudes son igualitas. Entonces voy acá y le voy a poner él es igual a él y es igual a él. Ese es el circuncentro. Equidista de los vértices del triángulo. Cae circuncentro. Otra, te presento otra propiedad asociada. Siguiente. Cuando tengas una figura triangular, ahí está. Y tengas como dato que el punto K es el circuncentro,
¿Qué pasa si tú unes el circuncentro con dos vértices? Cualquier vértice, puede ser estos dos o estos dos. Recuerda, por ejemplo, voy a unir el circuncentro con este vértice y voy a unir el circuncentro con este vértice. Como tú ya sabes por el teorema anterior, tú ya sabes que esas distancias son iguales, ¿no es cierto? Estas distancias son iguales porque es propiedad equidista de los vértices. ¿Cuál es la propiedad que debes saber? El ángulo que está aquí formado por estos dos longitudes, dice que estos dos segmentos, perdón, este ángulo siempre es el doble del que está arriba de él. Por ejemplo, si este ángulo mide el valor de beta, esta medida, ¿cuánto debe ser? 2 veces el valor de beta. Es propiedad directa del circuncentro. Van dos. Tercera observación, vamos por acá. Tú coméntame si estamos yendo bien, te estoy explicando todo lo necesario, todo para que te luzca así, ¿no? No, lo más importante. El resto ya tienes que investigar también que hay más cosas, ¿no? Cuando hay una figura triangular, profesor, ¿cuál es la otra? Si usted tiene, por ejemplo, el circuncentro, esta es la que yo utilizo bastante también, ¿ah? K es el circuncentro. Circuncentro. Y tú unes el circuncentro con un vértice, por ejemplo, unes el circuncentro con él, ¿qué va a suceder cuando tú unas? Lo que va a suceder es que al unirlo, ese segmento con un lado, el ángulo formado por ese segmento y un lado del triángulo, él, con el ángulo que está arriba de ese lado o el opuesto a él, que sería acá, esos dos siempre suman 90 grados. Beta más alfa es igual a 90. O sea, son complementarios. Si ese es el circuncentro. Va acá. Listo. Siguiente. ¿Qué pasa si se tratara de un triángulo rectángulo? Circuncentros para triángulos rectángulos. Para triángulos rectángulos. Importante porque acostumbran colocarte teoría en esta parte. ¿Eh? Dice, primero, cuando se trate especialmente de un triángulo rectángulo, entonces vamos a ir recordando lo que hemos visto anteriormente. Primero, esto de acá. Ahí está. Profe, este es el triángulo rectángulo. Por lo que hemos visto hasta el momento con usted, usted me hizo hincapié algo, que cuando hay un triángulo rectángulo, en el vértice de 90, ahí está el ortocentro. Este puntito se llama ortocentro cuando es triángulo rectángulo. ¿Estamos? Ortocentro. Cuando es un triángulo rectángulo, ¿dónde está el circuncentro? Está en el punto medio de la hipotenusa. Por acá estará el circuncentro. Si es punto medio, ¿cómo son estas dos partes? Son iguales. ¿Esto cómo se llama entonces? Se llama circuncentro. Circuncentro. Segundo, pero como esto es punto medio, entonces esta línea sería una mediana, ¿o no? Y si esta línea es una mediana, en un punto de la mediana se va a encontrar ¿quién? A ver, ¿quién se encuentra en un punto de la mediana? A ver, ¿quién se acuerda? Ponme en el chat si estás conmigo. Comienza con B. ¿Qué punto está en ese punto de la mediana? A ver. Correcto, Ortega. Es el baricentro. Y segundo, como esto es baricentro, ¿en qué proporción están estos? ¿De cuánto? De 2 a 1. Pero recuerda, profesor, yo sabo, profesor, que cuando hay un triángulo, lo voy a poner por acá, para recordar, tú sabes que cuando te dan un triángulo rectángulo, ahí está, y tú tienes la mediana de la hipotenusa por teoría de triangulitos,
Al trazar la mediana, la hipotenusa, ¿cómo son estas tres distancias? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo son las tres? Son iguales. Entonces, si esto es 3K, acá también ¿qué debe ser? 3K, y acá también ¿qué debe ser? 3K. Característica del triángulo rectángulo. Bien, chicos, coméntenme hasta aquí si estamos bien con toda la teoría que les estoy proporcionando. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? A ver, sus comentarios. Bien. Es importante que tengas tu conocimiento completo esto, ¿no? Bien, chicos. Ahora, ya cerrando esto, vamos a cerrar con el último punto notable, que es el excentro. Nos vamos al excentro. Y con eso ya avanzamos con ejercicio de la parte final. Ahí está. Excentro. Chiste. Como no es el título, tu ex. No, oh, te ofendí. Tu ex, tu ex. ¿Dónde están las ex? Afuera, ¿no es cierto? Afuera. Los excentros, ¿qué son? Son figuras que están afuera. ¿Afuera de quién? De una figura triangular. ¿Qué es el excentro? Es el centro de la circunferencia ex inscrita. Ya está. Ya hace tiempo que no veo esta teoría para ustedes. Ojalá que lo sepan aprovechar, muchachos. ¿Ven ese triangulito? Dice que este puntito es el excentro. ¿Qué es el excentro? Es el centro de la circunferencia inscrita. No, ex inscrita. ¿Cómo se llama esta? Circunferencia ex inscrita. ¿Y relativo a qué lado? Relativo a este lado. Habrá otra por este costado, habrá otra por acá también. ¿Estamos? Si es de la circunferencia ex inscrita, este punto se llama excentro. Y este elemento, su radio, se llamará como ex radio. Él se llama ex radio. Ex radio. Profesor, pero yo que sepa, si este es tangente y esta es tangente, y usted traza una línea por el centro, por teoría de circunferencia, se va a convertir en bisectriz, ¿o no? Entonces, estas dos medidas van a ser iguales, ¿ves? Profesor, lo mismo va a pasar en la parte inferior. Si unes esto de aquí con él, tangente y pasa por el centro, ¿qué va a ser? Bisectriz. Ah, profesor. Pero si usted se observa en el triángulo grandote, tangente y pasa por el centro, ¿qué va a ser? Bisectriz. ¿Pero qué bisectriz va a ser? Bisectriz interior. O sea, que estas medidas, ¿cómo van a ser? Iguales. Ah, profesor. Entonces, ¿qué es el excentro? Punto de corte de dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior del triángulo. Ese es el excentro. Punto de corte, repito, de dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior respecto a ese triángulo. Y si tú quieres aprender algo más por ahí de esto, recuerda la distancia de este puntito a este punto de contacto hasta este vértice. Siempre eso que es el semiperímetro del triángulo sombreado. ¿Qué cosa es P? Semiperímetro del triángulo sombreado. Triángulo sombreado. Listo, chicos. Bien. Hasta aquí sus comentarios. Si estamos bien, realicen la captura de esta parte para ya cerrar y hacer ejercicio. ¿Qué pasó, Jacob? ¿Volaste ahí? No. ¿En qué parte, Jacob? Habla. No es para ayudarte, ¿eh? O lo repito, hablen, ¿ah? Si quieren lo repito, no hay problema. Claro, lo repetimos acá. De nuevo, miren. Cuando este es tangente y pasa por el centro, es bisectriz. Teoría. Cuando este es tangente y pasa por el centro, es bisectriz. A la vez te fijas en esta circunferencia. Tú ya lo sabes también esto.
Cuando hay una circunferencia y esta es tangente y esto pasa por el centro, también son bisectrices. ¿Ves? Entonces, ¿qué es el excentro? Punto de corte de dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior. Eso se llama excentro. ¿Ves? Y este elemento se llamará exradio por la posición que tiene aquí. Segundo, lo que yo decía, cuando tú tengas esta figura triangular con una circunferencia x inscrita, recuerda, teoría, la distancia de este vértice más alejado hasta el punto de tangencia, siempre él es el semiperímetro de ese triángulo. Por ejemplo, si esto mide, vamos a poner que esto mida 5, 7, y esto vamos a poner que sea 5. No, vamos a poner que sea, pues, ¿cuánto? Y 5. No, 5, 8. Ahí está. Entonces, ¿tú qué dices? Propiedad, la distancia de este puntito a esta distancia, siempre que es semiperímetro. Suma 5 más 7, 12, más 8, 20. Entre 2, esto mide 10. ¿Ves? Propiedad cuando es una circunferencia x inscrita. A eso es a lo que me refería. Ahora sí, me comentan si quedó claro con eso. Bien, chicos. Les he dado una teoría, pero para que ustedes la puedan romper en este tema. ¿Ya? Bien, a ver si me ayudan, por favor, y pueden hacer la captura rapidito para hacer ejercicios asociados a esto. A ver, el que lo capture rapidito lo suba ahí. Un pollo a la brasa, a ver. Oh, por comida matan, dicen, no, ¿qué es eso? Listo, gracias. Borramos entonces para terminar con los ejercicios. ¿De acuerdo? Vamos, muchachos. Veamos la pregunta número 5. Pregunta 5. Si te salió, pon tu respuesta en el chat antes que le empiece a resolver. Está facilito, tu memoria esa. A ver, respuesta. ¿Ninguno? A ver. Mira lo que dice acá. Dice 5. Dice lo siguiente. Te dicen que este punto es el excentro del triángulo ABC. Profesor, si es excentro, entonces estos ángulos tienen que ser iguales. ¿Ves? Fácil, pues, profe. Le piden calcular el valor de tita. Si esto es 130, para que sume 180, le falta 50. Y si esto es 120, para que sume 180, le falta 60. ¿Se acabó? Sumas tus tres medidas internas y ya tienes tu respuesta. Ya lo dejo para ti, solamente lo voy a plantear. Sería 2 tita más 60 y más 50. Tiene que ser igual a ¿cuánto? 180 grados. Cuando te dicen que es el excentro, se sobreentiende que por acá está la circunferencia. Entonces, por lo tanto, por ahí va a pasar la bisectriz interior y si deseas estas dos bisectrices exteriores. Pero con eso me basta para trabajar el problema. ¿De acuerdo? Lo dejo para ti y me dices cuándo sale el valor de tita. Nos vamos, pregunta número 8.
Leo contigo la 8 primero. ¿Qué dice la 8? La figura muestra a Manuel sentado en uno de los tres sillones que equidistan entre sí. El centro de la mesa está ubicado en el circuncentro. Si dice que son tres sillones, un sillón, otro sillón y otro sillón, y según la pregunta son tres sillones equidistantes, significa que esta distancia es igual a esta distancia y es igual a esta distancia. Significan sillones equidistantes. O sea, mejor dicho, es un triángulo equilátero. Repito, ¿qué triángulo es eso? Equilátero. Como dice circuncentro, entonces yo voy a ubicar esta vez la circunferencia para ubicar el circuncentro. Como te dije, hay dos maneras para ubicar el circuncentro. Con mediatrices o con la circunferencia que pasa por los vértices. Ahí está. Pero como dice que es equilátero, entonces debe ser más o menos así el triángulo. ¿Sí? Así y así, ¿no? Ahí está. Listo. En uno de los sillones está sentado. Acá está sentado. Y acá están los otros sillones en el otro costado. Dice que son equidistantes. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que esta distancia es igual a esta distancia y es igual a esta distancia. Eso significa equidistantes los sillones. ¿Estamos? Listo. Ahora, seguimos. En la figura se encuentra Manuel sentado en uno de los tres sillones. Acá está sentado Manuel, aquí. Dice que equidistan entre sí. Ahí están, equidistan los tres sillones. Dice, el centro de la mesa está ubicado en el circuncentro. O sea, el centro de la mesa se encuentra en una mesa y se encuentra en el circuncentro. Acá está la mesa. ¿No? Ahí está. Y si dice que es el circuncentro, teoría, circuncentro es el centro de la circunferencia que pasa por los vértices. Ahí está. Y si este es el centro de esa circunferencia, entonces todo lo que parte de ahí se va a llamar radio. ¿Cómo se llama esto? Radio, o si quieres llamarlo circunradio, como lo hemos visto. Circunradio, circunradio. ¿No es cierto? Porque es radio de la circunferencia. Ahí está. Listo. Seguimos. ¿Qué me dice la pregunta? Están ubicados para la ubicación de cada sillón. Si el centro dista 60 unidades de cada sillón. La distancia de este sillón dice que es 60. La distancia de este sillón es 60. Y la distancia de este sillón es 60. Ahí está. ¿Correcto? Te dicen, calcular la distancia entre dos sillones cualesquiera. Acá hay dos sillones. Entonces voy a hallar esto. La distancia entre dos sillones. Eso es lo que me pide. Pero fácil, porque si tú te das cuenta, este es un triángulo equilátero. Así que, por lo tanto, si es equilátero, ¿cómo deben ser estos tres sarcazos de acá? ¿Cómo tienen que ser? Iguales, ¿no? Porque cuerdas iguales atrapan arcos iguales. ¿Qué haces? Todo vale 360, ¿sí o no, chicos? Y si todo vale 360, cada uno de ellos debe ser entre 3. ¿Cuánto sería entonces? 120, 120 y 120 grados. De igual manera, 120 allá. Profesor, como usted quiere hallar este tamaño de distancia entre estos dos sillones, aplica teoría de circunferencias. Por ángulo central, estos dos son iguales. Así que, ¿cuánto va acá? 120. Por ángulo central son igualitos. ¿Ves? Entonces, tú vas a aprender algo conmigo de manera práctica ya. Cuando tú veas en una figura triangular, de manera práctica, así, y tú ves que tengas dos lados iguales, y entre los dos tengas un ángulo de 120 grados, recuerda de manera práctica, esta longitud se conoce, siempre es igual al lado que se repite, multiplicado por raíz de 3. No vas a perder tiempo, ya dijo, en el examen. Entonces, cuando veas un ángulo de 120, dos lados iguales, el lado opuesto mide L raíz de 3. Miren este gráfico, ¿ves este triángulo de acá? Ahí está lo que yo estoy mostrando. Si esto es 120 y esto es 60, 60, ¿cuánto mide esa longitud entonces? 60 raíz de 3. Y esa sería la distancia entre los sillones que te piden. Y se acabó la pregunta número 8. ¿Bien? ¿Comentarios de esa pregunta? Teoría más que todo esto es. Y nos vamos a la pregunta número 9.
Si tú lo que te he enseñado lo aplicas bien y eres eficiente en el dibujo, hijo, esta pregunta sale en segundos. Si has entendido lo que te he explicado y sabes aplicar la teoría, te va a salir en segundos esto, ¿no? Y ya está. Bien. Vamos a esta pregunta. Pregunta número 9. Dice, un enunciado para esa pregunta. Vamos a leerlo. Dice, para el trabajo de comprar, perdón, para el trabajo de compra en una obra civil, como se muestra en la figura, un topógrafo necesita determinar la medida del ángulo que determinan MN y BO. ¿Dónde está MN? Acá está M y acá está N. Esto es M y esto es N. ¿Cuál sería el segmento MN? MN vendría a ser este segmento que voy a trazar. Ese es MN. ¿Qué te dicen? Calcular el ángulo que forma MN ¿con quién? Con BO. ¿Dónde está BO? BO está aquí. Ese es BO. Te piden el ángulo que forma acá. Eso es lo que te están viendo. El ángulo que forman esas dos líneas. Parece muy complicado, ¿no es cierto? Parece difícil. Es un chiste. Miren lo que vamos a hacer para resolverlo. ¿De acuerdo? Primero vamos con los datos. Voy a leer contigo. Dice, hallar la medida del ángulo que determinan MN y BO si H es ortocentro. Te dicen que este puntito H que está acá, que es el punto de la corto de las líneas azules, dice que ese punto es el ortocentro. Ortocentro. ¿Qué más? Y te dicen que O es el circuncentro. Acá está O. O es el circuncentro. Utiliza tus propiedades. Esa es la intención, hacer rápida la solución, visible, sin hacer tantas complicaciones. Mira, si ves aquí, te dicen que este es el ortocentro, lo primero que tú sabes es que esta línea tiene que ser una altura porque pasa por el ortocentro. Así que este ángulo mide 90 grados. ¿Ves? Profesor, si usted se da cuenta, esta línea también pasa por el ortocentro, así que también acá mide 90 grados. Hasta ahí no hay nada complejo. ¿Estamos? Ahora, ¿qué más debes saber? Vamos por acá. A ver, vamos a ver qué hacemos para que lo veas más sencillo esta pregunta. ¿Ya? Vamos a ver la manera más sencilla para que lo puedas ver. Ya. Vamos a ver. Mira, estoy viendo varias maneras de hacerlo, ¿eh? Para que te pueda ayudar. Por ejemplo, mira, este es el circuncentro que está unido con un vértice. Te voy a hacer recordar tu teoría. Cuando tengas una circunferencia, a ver si te acuerdas, ya lo hice, ¿eh? Y tengas una figura triangular que tenga sus vértices en esa circunferencia, te dije, este puntito es el circuncentro, ¿sí o no? Porque es el centro de esa circunferencia. ¿Cuál es la propiedad que te he mostrado? Que cuando se une el circuncentro con un vértice, el ángulo que se forma aquí, con el ángulo que está arriba de él, ya te lo había comentado, dice que esos dos suman 90 grados. ¿Estamos o no? Si tú ves, te das cuenta, al unir con un vértice. Este segmento, ese circuncentro, se ha unido con este vértice. Entonces, este ángulo de aquí, sumado con el que está acá arriba, esos dos, ¿cuánto deben sumar? 90. Así que digo, si este ángulo mide A, vamos a ponerle beta, beta. Si este ángulo mide beta y este ángulo mide alfa, conclusión, ¿qué vas a concluir? Que beta más alfa suman 90 grados. ¿Por qué, profesor? Porque está cumpliendo la propiedad, mira, al unir el circuncentro con un vértice, este ángulo con el que está arriba de él, que es este, esos dos deben sumar 90 grados. Ahí está. ¿Ves? Profesor, como usted quiere el valor de X, lo que le está faltando es este angulito de aquí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo llegamos a ese ángulo?
A ver, ¿quién me sugiere? ¿Qué puedo hacer? Profesor, si usted tiene alfa y acá tiene 90, ¿no es cierto? Entonces yo veo en este triangulito que acá hay 90 y 90. ¿Ok? Y si esto es 90, 90, si tú también tienes este punto que es perdón, este es el ortocentro. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, mira. Yo haría esta solución. Voy a ponértelo por acá. Así que tienes que estar atento para que puedas hacerlo más rápido. Y para mí este es el método más corto, ¿no? Cuando tú tienes una circunferencia, hijo, de esta manera, y tengas un cuadrilátero que tenga sus 4 vértices en la circunferencia, eso tiene un nombre, mira, se llama cuadrilátero inscrito. Repito, ¿cómo se llama eso? Cuadrilátero inscrito. ¿Y qué pasa cuando tú tienes diagonales? Mira, acá tienes una diagonal y acá tienes otra diagonal. ¿Qué sucede? Mira, lo que pasa es lo siguiente, mira. Si este ángulo mide alfa, este arquito sería el doble, por ángulo inscrito, sería el doble 2 alfa. Y como ese es un ángulo inscrito, este ángulo debe ser la mitad. O sea, ¿qué está pasando? Se cumple la propiedad del choque y rebota. Mira, estas medidas son iguales. ¿Ves? Entonces, eso mismo va a suceder con los demás ángulos. Mira, si este ángulo mide beta, choque y rebota, acá también va a ser beta. ¿Ves? También se cumple eso. Entonces, si acá hay un ángulo tita, choque y rebota y es el ángulo tita. Esa es una propiedad del ángulo inscrito en circunferencias. Si yo veo acá hay 90 y 90, está cumpliendo que este ángulo es igual a él. Mira, choque y rebota son igualitos. Estoy hablando de este cuadrilátero. Este cuadrilátero. No sé si lo puedes ver. Profesor, como está cumpliendo la propiedad de que este ángulo es igual a él, entonces, ¿qué significa? Que este cuadrilátero por sus vértices va a pasar una circunferencia. Ese cuadrilátero, ya por teoría más adelante lo vas a conocer, se llama inscritible. Entonces, ¿qué está pasando? Si él es igual a él, todos los ángulos cumplen esa condición. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mira, si este ángulo, tú le pones, tú sabes, alfa con beta suman 90, ¿sí o no, muchachos? Y si alfa más beta suman 90, como ese es un triángulo rectángulo, alfa 90, este ángulo debe ser beta para que sumen 90 grados. Profe, como usted me lo ha comentado, esta medida es igual que esta. El choque y rebota, acá también, ¿qué va a ser? El valor de beta. ¿Ves? Entonces, por lo tanto, si este es beta chiquito acá, con él tienen que sumar 90. Así que este ángulo debe ser el valor de alfa para que sume 90. ¿Qué vas a llegar a un triángulo que está en la parte de arriba? Como es un triángulo pequeñito, pero igual es un triángulo, la suma de sus medidas tiene que darte 180. ¿Qué digo? Beta más alfa más x tiene que ser igual a 180 por ser un triángulo. Pero beta más alfa lo conoces, vale 90. Vas a restar y tu respuesta va a ser ¿cuánto? 90 grados. Que es la solución para esa pregunta. Si un alumno tuviera más, base mucho más alta y me decía, profe, este cuadrilátero se llama inscritible. Y en un inscritible, el interno es igual al opuesto, pero el externo. Y lo harías directo, ¿no? Pero por ahora no lo estoy tocando hasta que se toque el tema. ¿Estamos? Listos. Importante la pregunta, la teoría, cómo tú lo vas a resolver, ¿no ves? Tenemos todavía unos minutitos. Capturen, por favor, ya lo que hizo Carolina en la pantalla, ¿ya? Y para cerrar vamos a hacer uno más. ¿Estamos? Acá, borramos esto. Me imagino que ya sacaste la respuesta acá. Te va a salir, ¿cuánto? A ver, que me dice la respuesta ahí. Y vamos a terminar nuestra clase con la pregunta número 13. ¿Estamos?
Esto simplemente es un teorema que debes conocer, ¿no? Cuando tengas una circunferencia que esté inscrita en un cuadrilátero, repito, que esté inscrita en un cuadrilátero. Así, ¿qué significa inscrita? Que es tangente interiormente a los cuatro lados del triángulo. Se llama inscrita. Se cumple un teorema, se llama el teorema de Pitot. ¿Cuál es el teorema de Pitot? Dice, la suma de lados opuestos, la suma de estos lados opuestos, es igual a la suma de estos dos lados opuestos. Ese es el teorema de Pitot. M más N es igual a P más Q. Para eso, lo que vas a hacer es colocar tus datos. ¿Cuáles son los datos en esa pregunta? Te dicen a ti de que el segmento AB mide 10. Tú vas acá y AB es este lado. ¿Cuánto mide esto? 10. Ahí está. Luego dice, según la pregunta, BC es el doble de AD. BC es el doble de AD. Dice que este lado es el doble de este. Entonces, si acá le ponemos, digamos, 2 veces A, acá debe ser A, ¿no? Porque dice que L es el doble de. Ahí está. Y por último, dice que el segmento CD que está acá se conoce. Dice que es igual al segmento AD más 2. O sea que este lado debe ser A más 2. Simplemente lo que vas a aplicar es tu teorema de Pitot, ¿no? La suma de estos dos es igual a la suma de estos dos. Si tú sumas, esa suma te va a salir ¿cuánto? 3A. Si tú sumas esa suma, te va a salir 12 más A. El A pasa a restar y el valor de A se conoce. ¿Cuánto va a ser el valor de A? Te va a salir 6. Según la pregunta, te piden calcular el perímetro del cuadrilátero. ¿Cuál sería el perímetro? Se representa 2P el perímetro. Y el perímetro de ese cuadrilátero sería la suma de todos sus lados. Sería 10 más 2, sería 12. Más A más A más A sería más 4A. Reemplaza tu valor de A, se va a salir 24. Y 24 más 12 te va a salir 36. Que sería el perímetro de la pregunta número 3. ¿Ok? Bien, chicos. Espero que se haya entendido la clase. Sus comentarios antes de despedirnos. ¿Estamos bien? Te dicto las claves para que tengas. La 1 sale avión, 2 sale beso, 3 casa, 4 enano, 5 beso, 6 dedo, 7 beso, 8 casa, 9 dedo, 10 dedo, 11 dedo, 12 beso, 13 casa, 14 dedo y 15 dedo. Con respecto a la observación que me estabas haciendo el comentario, Inostroza, sí, correcto. Nos había salido 20 raíz de 3, creo, ¿no? Pero nos piden en la pregunta, ¿la número cuál es esa? El número 8, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre dos sillones cualesquiera? ¿No es cierto? Entonces la respuesta es del día 60 raíz de 3, correcto. Sí, está bien lo que hemos hecho. La 13. La 13 ya la hicimos. No, aquí está la 13, en la pizarra. Listo. Bien, chicos, aquí nos quedamos. Cuídense mucho, por favor. Estamos avanzando bien. Espero, por favor, si hay alguna observación, me la hagan saber, comentarios para poder entender. Espero que la clase esté a la altura de lo que queremos, chicos. Un gustazo y cuídense mucho. Gracias por todo.